amigos Rice en esta mañana. La verdad es que qué gustazo. ¿Por qué no pasa toda la familia? Bueno, la parte de la familia que está acá ahora, porque ya dos de sus hijas, las más grandes, ya están casadas, entonces bueno, han formado sus familias y están ya. Pero bueno, todavía vienen con dos de sus pequeñas, que ya no están nada pequeñas, ¿verdad? Díganos algo, por favor. Pues es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes. Edgar, de verdad los queremos y gracias por esta invitación. Significa mucho para nosotros estar aquí. Anel, un gustazo verte también. Y sí, se nos casaron dos de nuestras hijas, pero estas dos están con nosotros, así que gracias, familia. Sí, bueno, digo lo mismo, es un privilegio poder estar aquí en esta mañana con ustedes. No tenemos palabras, solo gracias a Dios por sus vidas. Y que Dios los bendiga mucho como iglesia, que siguen adelante, nos encanta, nos anima a escuchar todo lo que están haciendo. Sigue. Adri. No, quiere. Bueno, pues mi amigo David va a compartir la palabra, así que le damos un aplauso fuerte. La presencia de Dios está aquí. Se palpa, se percibe y verdaderamente Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No hay cosa mejor que estar en un lugar donde está Dios, donde está el Señor. Ese es el lugar más seguro, ese es el lugar mejor en el mundo. Así que te animo a que ames el lugar donde Dios está, a que lo aprecies y cultives un anhelo por más de su presencia. Pues nuevamente para nosotros es un gran privilegio y honor estar aquí. Muchas, muchas gracias. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por su misericordia? Por su fidelidad, por su gran amor para con nosotros. Amén. Pues el título del mensaje el día de hoy se llama Tenemos un altar. Y vamos a leer Hebreos capítulo 13 versículos 9 a 16. Hebreos capítulo 13, 9 a 16. Y vamos a orar antes de leer y comenzar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que tú estás aquí, que tú estás en medio nuestro, Señor, y que tu gran amor perdura para siempre. Gracias, Señor, que has sido fiel en todo momento, Señor. Te pido que tú nos hables en esta tarde ya a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice así Hebreos 13, versículos 9 a 16. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio de los que ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar, di conmigo, tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tú y yo tenemos un altar. En el libro de Juan dice en capítulo 19 que Jesús salió de Jerusalén cargando su cruz. Es muy interesante que aquí en Hebreos lo enfatiza y da un detalle hablando de cómo Jesús sufrió o fue ofrecido en la cruz fuera de Jerusalén, y hace una comparación con el tiempo que Israel
atravesaba el desierto, donde tenían un tabernáculo y tenían estipulaciones en la ley de Moisés, donde los sacrificios de corderos y animales, de novillos, se ofrecían en el tabernáculo, en el altar. Pero había partes puras del animal, del sacrificio, y partes impuras. Y la parte impura del animal, la piel, el excremento y parte de la carne que no se ofrecía sobre el altar, se llevaba fuera del campamento y se quemaba. Después de muchos años, cuando se establece el templo en Jerusalén, la costumbre continuó. O sea, se ofrecían las partes puras del sacrificio. Acuérdate que Dios había, a través de Moisés, antes de Cristo, establecido normas de sacrificios y de leyes para que la gente entendiera que eran pecadores y que necesitaban un Salvador, y que solo Dios podía salvar y poder creer en Él. Pero todo era preparación para que cuando llegara Jesús entendieran: Él es el cumplimiento, Él es el Salvador, Él es el sacrificio perfecto. Pero bueno, regresando al templo, en los tiempos del templo antes de Jesús y aún durante el tiempo de Jesús, la parte pura de los sacrificios se ofrecía dentro del templo, y las partes impuras se llevaban fuera de la ciudad y se quemaban. Pero en Jerusalén no solamente se ofrecía fuera de la ciudad las partes impuras del sacrificio, sino que también había lugares fuera de la ciudad donde en ocasiones se quemaban ídolos, donde estaba un basurero que quemaba continuamente. De ahí viene el concepto Gehenna, de donde se saca la idea de que el infierno es un lugar como un basurero que está quemando y ardiendo eternamente. El punto es este: dentro del templo y el tabernáculo, las partes puras y santas; fuera del campamento y fuera de la ciudad, las partes impuras, las partes sucias, inmundas. ¿Y dónde fue ofrecido Jesús en la cruz? Dice la Biblia que Él salió de Jerusalén cargando su cruz. Y aquí dice que fue ofrecido y sufrió y fue quemado fuera del campamento. ¿Y lo hizo para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Jesús, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero perfecto, el cumplimiento de todos los sacrificios. Los sacrificios no tenían capacidad de santificar la conciencia de una persona y salvarlo completamente. Era un rito que se tenía que ofrecer constantemente. Pero Jesús es el único sacrificio perfecto. Su sangre fue derramada una vez y para siempre. Y su altar es mejor. Su altar es permanente. Su altar es eterno. Su altar es eficaz, completo, total, que no solamente es perdón temporal, es perdón permanente, limpieza total, santidad completa. Pero ¿dónde fue ofrecido? En la parte bonita del templo, donde estaba el perfume, donde los sacerdotes se lavaban varias veces para poder tocar el sacrificio, para poder ofrecerlo. No, fue ofrecido en el basurero, fue ofrecido en el lugar de la suciedad, en el lugar de la impureza, en el lugar donde se quemaba. ¿Has olido cuando se está quemando el cuerpo de un animal? Ahí fue ofrecido Jesús. ¿Por qué Dios Padre ofrece a su Hijo en la parte impura y no en la parte pura del templo? Bueno, Pablo dice en 2 Corintios 5 que Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús nunca pecó, pero Él fue llevado, fue expulsado de la parte santa para ser ofrecido en la parte impura, inmunda y sucia. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un altar donde fue ofrecido Jesús. Un altar en la suciedad más horrible, porque en ese lugar Jesús venció el pecado y venció la muerte y venció la tumba, y Él pagó el precio completo, cosa que otros sacrificios no pudieron hacer de forma eficaz.
Y al pagar el sacrificio completo, Jesús muere. Él experimenta en carne propia, en su espíritu, en su alma, lo que es el infierno y la ira de Dios derramándose sobre él. Y él fue ofrecido voluntariamente como propiciación, como satisfacción de la ira de Dios por cada uno de nosotros. Pero en ese lugar de tormento, en ese lugar de basurero, en ese lugar de impureza, en ese lugar Jesús fue ofrecido, y al resucitar de los muertos ha resucitado como un eterno sacerdote, eterno intercesor, eterno salvador, permanente para cada uno de los que confía en él. Tenemos un altar. Tú y yo tenemos un altar. Tenemos un Salvador que fue ofrecido en lo más feo para sacarnos a nosotros de lo más feo. ¿Hay algún agradecido en esta tarde? Yo estoy sumamente agradecido. Y Él lo hizo para que nosotros fuésemos hechos. Él lo hizo para que tú y yo fuéramos hechos nuevos, fuéramos hechos santos. Es interesante que la Biblia dice que Él fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si no estuviera la Biblia, sería blasfemia decir que tú puedes ser y tener la misma santidad, la misma pureza, la misma justicia que tiene Dios, el creador del universo. La Biblia lo dice. Cristo fue hecho pecado para que tú puedas ser hecho justicia de Dios en Él, no en nosotros. Pues qué lindo, qué hermoso, qué increíble. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a responder? Porque el hecho de que tenemos un altar es una invitación a responder de cierta manera a ese altar. Es una invitación, es un llamado, es una exigencia de decir: esto es cierto, pero ¿cómo vas a responder? ¿Cómo voy a responder yo? Hay tres maneras en que veo aquí que el autor de Hebreos nos está invitando a responder. Dios está hablándonos en esta mañana, en esta tarde, acerca de cómo responder a ese altar que tenemos. Fuera de la ciudad, Jesús fue ofrecido en ese basurero, en ese lugar de impureza, y Él ha sido hecho el sacrificio perfecto y permanente. Bueno, la primera manera en que nosotros respondemos a este altar que tenemos afuera, que tenemos en Cristo Jesús, es saliendo a su encuentro. Mira lo que dice versículo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí está el punto número 1. Así pues, o sea, el punto no termina ahí. Tenemos un altar, wow, gloria a Dios. Así pues, salgamos a su encuentro. Es hermoso saber que Cristo es el Salvador del mundo, pero ¿qué harás con esa verdad? ¿Qué harás con ese altar permanente y puro y santo y increíble? El llamado es: salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a ir al basurero de la ciudad para ofrecer sacrificios? No, no significa eso. ¿Qué significa salgamos al encuentro de Jesús llevando su oprobio? Salgamos al altar, salgamos a Cristo Jesús. Mira, si regresas al versículo 10, quiero que veas una comparación que hace aquí entre lo que tenemos en Cristo y en lo que tenían los religiosos del día que se escribió este libro. Dice así, Hebreos 13:10: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Ahora, déjame decirlo de esta manera: el libro de Hebreos, todo el libro, uno de los énfasis del libro es animar a los creyentes nuevos a no regresar a la religión conocida, cómoda, que no llevaba oprobio, que no llevaba rechazo, que no llevaba la burla de sus vecinos. Porque al seguir a Cristo había un precio, al seguir a Cristo había una cierta burla, había un cierto sacrificio, había una cierta dificultad. Es un camino angosto, es un camino difícil, nos echan a la cárcel, se burlan de nosotros, perdemos trabajo, cosas así. Y en el tiempo difícil, muchos creyentes nuevos o creyentes regresaron a lo cómodo.
regresaron a lo conocido, regresaron a su religión. Y el autor de Hebreos está diciendo: hey, espérate, nosotros tenemos un Jesús que es mejor que lo anterior, es superior a lo anterior, es más perfecto que lo anterior, así que vamos a Jesús. No, y todo el libro, vez tras vez, está hablando de la superioridad de Cristo sobre toda la religión pasada y sobre todo en lo cual la gente de aquel tiempo se apoyaba y se recargaba para mostrar que lo que Cristo ha venido a traer es mejor y sigue siendo mejor. ¿Ok? En ese contexto dice aquí, tenemos un altar. Nosotros tenemos un altar invisible, simbólico, figurativo, que es mejor cosas en las cuales nos apoyábamos antes de conocer a Jesús. Para los que estaban leyendo esta carta en su tiempo, era su religión. Pero ¿en qué cosas se apoya la gente en vez de apoyarse en Jesús? Otra forma de decir salgamos a su encuentro es apoyémonos en Él, miremosle a Él, pongamos nuestra fe en Él, confiemos en Él. ¿Ok? ¿En qué se apoya la gente hoy en día? Bueno, se apoya en su trabajo, ¿verdad? Su trabajo es su lugar seguro, su seguridad, su estabilidad, ¿verdad? Y está bien tener un buen trabajo estable, gloria a Dios, pero esa no es mi plataforma de confianza, esa no es mi seguridad, ¿verdad? Uno puede ser despedido de su trabajo, la empresa puede cerrarse, caer en bancarrota, la economía puede cambiar. No es un lugar permanente que ofrece una paz completa y total por el resto de mi vida. Gracias a Dios, pero viene de Él. Pero nosotros tenemos un altar mejor que aquellas cosas en las cuales nos apoyamos. Hay gente que se apoya en su religión, en sus tradiciones, ¿verdad? En sus ritos, en sus costumbres del pasado. Es el lugar cómodo, el lugar conocido, el lugar de mis abuelos. Pero lo que la Biblia dice aquí es: hey, espérate, nosotros tenemos en Cristo Jesús, en lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz, algo mejor que las tradiciones en las cuales la gente se apoya, se recarga a su lugar cómodo. Hay gente que se apoya en su familia es el lugar seguro, su entorno familiar. Y gracias a Dios por la familia, pero Jesús nos llama a reconocer que nuestra fe, nuestra confianza, de donde proviene nuestra seguridad y nuestra paz, no está en la familia, está en Él. Tenemos un altar que provee paz, un altar que provee perdón y seguridad y completa libertad de las cosas del pasado. Pedro fue un discípulo de Jesús, y antes de ir a la cruz Jesús le dice: tú me vas a negar 3 veces. Y él dice: jamás, Señor, hasta la muerte contigo. Y lo negó 3 veces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Él lloró amargamente, o sea, se afligió hasta más no poder. Después de resucitar de los muertos, Jesús va y lo busca. ¿Y dónde estaba Pedro? Él le había dicho a sus amigos: ¿saben qué, muchachos? Me voy a pescar. ¿Cuál era el lugar seguro y cómodo de Pedro? ¿Cuál era el lugar donde él se sentía seguro? La pesca, era un pescador. La pesca no era su chamba, la pesca era su identidad. Era todo lo que era, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de todo tenía que ver con: ese es un pescador. Entonces, ante su fracaso, aún con el perdón, se regresa a la pesca. Me voy, muchachos. ¿Y dónde le encuentra Jesús? Pescando. Y le hace una pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y la primera vez que se le preguntó, añadió: más que estos. Porque Pedro había dicho: aunque todos los demás te abandonen, yo no. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo, Jesús, te amo más que los demás muchachos. Yo te amo más. Entonces, Jesús, cuando le confronta, le dice: a ver, Pedro, ¿me amas más que estos? O que los peces, tu pesca, tu trabajo, tu negocio, o las cosas de la vida en las cuales te apoyas. Y Pedro, me imagino, ¿verdad? No lo dice, pero me imagino que agachó su cabeza y dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No se atrevía a decir te amo. Bueno, el punto es que 3 veces Jesús lo hace y lo llama a seguirle otra vez: apacienta mis ovejas, sírveme, sígueme, te perdono. Y lo restauró en ese momento. No está en la Biblia, pero en la historia
Se cuenta que Pedro, después de muchas décadas, fue crucificado al revés, por no ser digno de morir como su Señor. Y al ser crucificado al revés, se dice en la historia que un soldado romano lo escuchó a Pedro decir: Jesús, te amo, te amo. Quizás se tardó algunas décadas en llegar a responderle, quizás miró sus fracasos, pero al final de su vida le dijo: Señor Jesús, tú eres todo para mí y yo te amo a ti. ¿Cuál era el lugar seguro para Pedro? Su negocio, su empresa, su lancha. Para algunos es el deporte, para algunos su lugar seguro es un pecado secreto. Cuando llega la depresión, cuando llega la tristeza, se refugian en su cuarto en un pecado secreto, sea lo que sea. Y ese, extrañamente hablando, llega a ser como un lugar seguro, llega a ser el lugar de refugio. Pero ese lugar siempre defraudará y siempre dejará más vacío y siempre traerá muerte y corrupción a la vida de uno. Y es un vicio, un ciclo vicioso. Ese lugar seguro de algunos, para otros es la amargura, ¿verdad? Lo que me hicieron, la ofensa. No puedes creer lo que me dijeron, lo que me hicieron. Y uno despierta cada mañana pensando en lo que nos hicieron, pensando en lo que nos dijeron, pensando en lo que me sucedió, pensando en el abandono, pensando en aquella persona que hizo tal cual, ¿verdad? Aunque parece extraño decirlo, incluso hay personas que tienen un cónyuge que es adicto, es alcohólico, drogadito, y llega a ver lo que se llama codependencia, ¿verdad? Como que su lugar seguro es esa amargura y la tristeza de tener una persona a su lado que causa tanta tristeza. Y cuando esa persona conoce a Cristo y cambia totalmente y deja de vivir de esa manera, el codependiente no sabe qué hacer, porque su lugar de refugio y excusa para sus actitudes y sus cosas, sus penas, ya no existe más. Y lo que la Biblia nos está diciendo es: hey, nosotros tenemos un lugar seguro en lo cual nos podemos apoyar, que es mucho mejor que aquellas cosas en las cuales la gente se apoya, la gente se recarga. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Tus amigos? Hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas pecaminosas y cosas neutrales, pero nada en esta tierra podrá sostenernos, salvarnos, apoyarnos, traer paz y felicidad y tranquilidad y gozo como el altar de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice ahí? No solamente que lo tenemos, dice: salgamos a su encuentro. Pero en griego esa frase salgamos significa, en el sentido que lo dice, salgamos continuamente. O sea, constantemente salgamos a su encuentro. Si el lugar seguro es en aquello en lo cual me apoyo, ¿qué significa? Continuemos apoyándonos y mirando y mirando y mirando solo a Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Has tratado de soltar una amargura? ¿Cómo lo haces? Porque cuanto más meditas en esa cosa que te da tristeza o amargura, sigue ahí. No lo puedes sacar o extirpar de tu mente. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos un altar, salgamos a él. O sea, levántate y dile: Jesús, yo no puedo soltar esta cosa, pero te miro a ti, vengo a ti, confío en ti, ayúdame a soltar esta cosa. Solo tú me puedes salvar, tú puedes cortar esta cosa y quitarlo, y Él lo hará. Vamos rápidamente, solamente estamos en el principio número 1 y tenemos que avanzar. Pero antes de ir al 2, quiero dar un ejemplo bíblico. Filipenses 3 es el ejemplo de alguien que podía apoyarse en sus conocimientos, apoyarse en sus estudios, apoyarse en su esfuerzo, pero esa persona escogió dejar todo eso para mirar a Jesús. Eso es salir al encuentro de Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3, escucha esto. Dice Pablo, hablando en testimonio propio de sí mismo, dice: si alguien, es la última parte del versículo 3 de Filipenses 3, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, o sea, confiar en el esfuerzo humano, ¿qué dice? Yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, en la cultura del día yo tenía los doctorados, en la cultura del día yo era impecable, yo cumplía con toda la ley, yo venía de una familia, de un linaje
directo, puro, mis estudios, mi religión, mis esfuerzos, mi tradición, todo. Pero Pablo dice aquí en el 7, pero todo lo que era para mí, todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que su identidad, su fundamento firme en la vida ya no iban a ser sus estudios, ya no iba a ser su conocimiento, ya no iba a ser su religiosidad, ya no iban a ser todos los logros que él había tenido, que no son malos. De hecho, esos logros, sus estudios los usó para escribir 13 epístolas del Nuevo Testamento. No fueron en vano, pero no fueron su apoyo. No fueron en vano, pero no fueron su salvación tampoco. No fueron lo que le trajo paz a su vida. ¿Sabes qué él dijo? Yo considero todas esas cosas, aún las buenas, como basura para ganar a Cristo. O sea, no me apoyo en esas cosas, me apoyo en Jesús, en la cruz. Y recibió la burla. Él decía, los judíos quieren milagros y los griegos quieren filosofía, quieren sabiduría, pero yo no quiero saber otra cosa excepto la cruz. O sea, Jesucristo es mi todo. Jesucristo es mi todo. Salgamos a su encuentro significa confiar, apoyarnos, agarrarnos de Cristo. Y lo dice aquí Pablo en versículo 10 de Filipenses 3, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. No es que lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, todo mi esfuerzo, todo mi deleite, todo mi afán es por agarrarme de Cristo. Y me levanto hoy y quiero confiar en otras cosas, quiero apoyarme en otras cosas, pero no. Mi esfuerzo es llegar a Cristo, conocerle a Él, encontrarme en Él. ¿Y por qué esto es algo continuo? Porque yo puedo confiar en Jesús hoy, pero si mañana me va bien en esta otra cosa y me empiezo a confiar en esa cosa, o me va mal en aquello y empiezo a amargarme por aquello y recargarme sobre ese dolor, pierdo la noción. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá todos los días, constantemente, continuamente. Hoy caminamos saliendo a agarrarnos de Jesús y mañana a levantarnos a lo mismo. ¿Estás conmigo? Tenemos un altar, pero hay que salir a ese altar, hay que salir a Jesús, hay que buscar a Jesús en la mañana, en la tarde, a mediodía, y confiar en Él y agarrarnos de Él. ¿No hay cosa mejor? ¿Por qué? Pues número 1, Jesús es mejor. Y número 2, Dios sabe algo que nosotros necesitamos saber. Y ahorita pasamos al principio número 2. Pero espera, ¿por qué me debo apoyar en Jesús y buscarlo a Él todos los días? Pues es mejor que aquello en lo que me apoyaba antes. Pero también Salmo 115 dice algo súper interesante acerca de lo que pasa con aquel que confía en otro que no es Dios o en otra cosa, y usa los ídolos como ejemplo. Dice así, y espero que esto tenga sentido. Mira lo que dice Salmo 115 versículo 4: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Esto es lo que quiero que escuches. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían.
tú y yo nos vamos a convertir en aquello en lo que nos apoyamos. Entonces, todo lo que para mí es mi confianza va a tener un efecto transformador en mi vida, para bien o para mal. Si yo confío en las riquezas me van a convertir en una persona que depende, que ama el dinero y muchas otras cosas, y transforman mi vida para mal. Si yo confío en las personas, en mis amigos, el día de mañana mis amigos me van a fallar y eso me va a convertir en una cosa que no está bien. Si yo confío en el hombre, ¿verdad? Produce en mí temor al hombre. Todo en lo que tú te recargas va a producir un efecto en tu vida. Aquí dice, los que hacen los ídolos se convierten como ellos, y todos los que en ellos confían. Si yo confío en mi amargura, ¿qué efecto físico, espiritual y emocional va a tener sobre mi vida? Me convierto en aquello en lo que confío. Pero si yo confío en Jesús, ¿qué dice Romanos 8? Que Dios quiere moldearnos y conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando yo lo busco y confío en Él. Cuando yo confío en Jesús, Él poco a poco me está haciendo más como Él, porque somos convertidos y transformados en aquellas impactados por las cosas en las cuales nos apoyamos. Tienen un efecto sobre nuestras vidas, y Dios te ama y quiere hacerte más como Jesús. Así que si tú este día puedes agarrarte de Cristo, Dios te hará más como Él. Si tú el día de mañana te levantas y vas al trabajo y dices, Señor, gracias por este trabajo, pero tú eres el que me sustenta y me das agilidad para trabajar bien, entonces el Señor te va a hacer más como Jesús y te va a dar la gracia, la sabiduría. Si tú como estudiante estás en un ambiente hostil en la escuela o en tus estudios como reto, pero tú dices, gracias Señor por esta carrera y los estudios, pero tú eres el que me enseña, el que me sostiene, el que me ayuda, voy a agarrarme de ti. El Señor te hará más como Jesús el día de mañana, el pasado mañana, al ir a la escuela, al estudiar. Salgamos a su encuentro, confiemos en Jesús hoy, mañana, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias de la vida. Y cerramos con dos cosas más. Si tenemos un altar, ¿cómo vamos a responder a este altar? Salgamos a Él, confiemos en Jesús. Pero número 2, dice versículo 15 de Hebreos 13. Versículo 15 de Hebreos 13. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza, es decir, a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y también, ahí en griego está como algo continuo. Ofrece continuamente a Dios alabanza por medio de Jesús. Fruto de labios. ¿Qué es lo que habla la boca? Lo que está en el corazón. Cuando algo sale de mis labios es porque en el corazón ya se desarrolló. Y si yo estoy confesando, el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es justicia, el Señor es poderoso, no hay nada imposible para Él. Y cada día, no solamente con canto, pero en conversaciones con otras personas, metemos por ahí la sal del Evangelio y permeamos cada conversación con la fidelidad, la bondad, la grandeza, los atributos, el poder, la bondad de Dios. Estamos confesándolo a Él. Si nos levantamos en la mañana y en medio de los retos que enfrenta cada familia, si tú papá, tu mamá te levantas temprano y empiezas a caminar por tu casa y poniendo tus manos sobre las habitaciones de tus hijos, simplemente glorificando a Jesús. Jesús, te doy gracias por mis hijos, bendícelos, levántalos como hombres, mujeres de Dios que te sirvan, que te conozcan. Tú eres rey sobre este hogar, venga tu reino, venga tu justicia, tu paz, tu gozo en el Espíritu Santo a los corazones de ellos, a los corazones de ellas. Confesar su nombre. El Señor se agrada de eso. ¿Y sabes qué pasa cuando todo el día estamos pensando en el Señor y glorificándolo a Él y alabándolo a Él? Eso nos ayuda a dejar de pensar en otras cosas, de confiar en otras cosas. Cuando lo vemos a Él
y empezamos a ver un poco su grandeza, su poder, nuestra perspectiva en este mundo cambia. Sí, hay cosas que nosotros vamos a enfrentar en esta vida, pero Dios es más grande, es más poderoso, es fiel. Así que continuamente los ojos del Señor están buscando en la tierra para ver si hay algún entendido que lo busque a Él. ¿Lo encontrará aquí? ¿Lo encontrará el día de mañana en tu casa? Papá, mamá, hijo, hija, levántate, empieza a glorificar a Dios. Y sí, con canto, pon música cristiana, alaba a Dios, pero no solamente con canto, sino con tus palabras y tus acciones. Vamos a confesar el nombre de Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y la gente se va a burlar. Aquí dice de hecho que salgamos a su encuentro llevando su oprobio. No es popular confiar en Jesús. No es popular decir vamos a orar. No es popular decir la cruz es suficiente y me apoyo en lo que hizo Jesús. Sin embargo, hay una recompensa y bendición en hacer eso. Y número 3, con esto cierro, dice Hebreos 13 versículo 16, número 3: no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Este año vamos saliendo al encuentro de Jesús, apoyándonos solo en Él todos los días. En este año vamos levantando nuestras voces y nuestras vidas y nuestros labios para confesar el nombre de Jesús y glorificarlo sobre todo. En este año vamos ayudando a otras personas. ¿Qué pasa cuando yo voy a ese comedor el sábado y ayudo a otras personas? Me saca de mí mismo. Cuando nosotros pensamos en nosotros, pues nos deprimimos, queremos más, queremos menos y la cosa está chueca. Pero el día que dejamos de pensar en nosotros y empezamos a ayudar a otras personas, wow, algo cambia en nosotros. ¿Por qué la gente se siente mejor cuando hace algo por otras personas? Pues porque Dios te hizo para que sirvieras a otros. Y cuando tú sirves a otros, hay algo que te llena, es Dios llenándote. Entonces, vamos a subirnos las mangas y entrarle. El ayudar a otros nos llena como ninguna otra cosa. Como ninguna otra cosa. Trae una satisfacción interna, trae una paz, y pues más que eso es ser las manos de Jesús, ¿verdad? A los que lo necesitan, a los que tanto lo necesitan. Pero no solamente servir a los que no conocen a Cristo, sino aquí en la iglesia también, entre los creyentes. La Biblia nos llama a servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Una de las mejores maneras de sentirnos mejor de nosotros mismos es dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en otras personas. Tenemos un altar. ¿Qué vas a hacer con ese altar? ¿Qué vamos a hacer con el altar que tenemos? Vamos a agarrarnos de Cristo y confiar en Él. Vamos a abrazar a Jesús y apoyarnos en Él y confiar en Él. Y mira, escúchame, esto no se trata de una oración que yo repito, se trata de algo que yo aprendo día tras día a confiar en Jesús. El justo por la fe vivirá. Es un proceso. ¿Cuántos han descubierto que o sea, yo entrego mi vida a Cristo, pero el proceso de confiar en Él es algo que constantemente estoy aprendiendo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, pero me extiendo. Pero para extenderme tengo que olvidarme de esto. Y si el día de mañana me levanto apoyándome en esto, digo: ay Señor, ayúdame, me extiendo hacia ti, ayúdame a olvidar esto y dejar esto para agarrarme de ti. Es algo que constantemente salgamos al encuentro de Cristo Jesús. Número 2, ofrezcamos alabanza a Él, glorifiquémoslo todos los días con nuestras vidas, con nuestros corazones. Y número 3, extendamos la mano para ayudar a otras personas. Tenemos un altar y ese altar se llama Jesús, y Él ya no está muerto, Él ya no está en la tumba, Él ya no está en la cruz. Él pagó el precio, Él salió de ese basurero, Él salió de esa impureza, Él salió de ese lugar infernal y está sentado en el trono.
y está intercediendo por ti. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. El día de mañana cuando vayas a trabajar, puedes confiar en Jesús. Él te dará la sabiduría y la gracia. Cuando enfrentes tus amarguras o tus dolores o tus penas, puedes confiar en Jesús. Él te sostendrá. Y levanta la voz. A veces esperamos para alabarle a que todo se resuelva. No esperes, nomás levanta la voz y empieza a glorificarle, y Él hará que se disipen todas esas otras cosas. Te dará perspectiva. Él sigue siendo fiel, está reinando y está invitando. Ven, tú tienes un mejor altar que esa amargura que tenías. Tú tienes un mejor altar que esa tradición que tenías. Tú tienes un mejor lugar que apoyarte en la seguridad de ese trabajo y esos amigos. Gloria a Dios por esos, pero apóyate en Jesús. Confía en Jesús. El día de hoy Él no te fallará. Él nunca te fallará. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces no solamente no nos va a fallar, sino que en el proceso de aprender a hacer esto nos va a hacer más como Él. Nos va a hacer más como Jesús, para que a la medida que extendamos la mano para ayudar a otros, el sabor, el olor fragante, las palabras de Jesús puedan ir saliendo a que otros lo conozcan también, y otros sean salvos de sus pecados, perdonados y hechos nuevos. Si tú el día de hoy estás escuchando estas palabras y nunca has conocido el perdón de Jesús, quiero que sepas que lo que Él hizo en ese lugar impuro fue para que tú pudieras ser rescatado de ese lugar impuro. Te quiero invitar el día de hoy a que confíes en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, y respondas a Él en fe y en arrepentimiento, reconociendo que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. No salgas de este lugar habiendo cumplido con un rito de domingo, una costumbre muy buena, pero no salgas de aquí así. Sal de este lugar agarrándote de Cristo y confiando en Él para tu salvación, para tu perdón. Tú puedes ser perdonado, puedes ser cambiado, puedes ser transformado, puedes ser liberado de cualquier cosa que te tiene agarrada, porque Cristo es nuestro libertador. Así que voy a orar, y mientras estoy orando te pido por favor, si nunca has experimentado el perdón de Cristo, que en tu propio corazón, con tu propia boca, abre tu boca y dile: Jesús, perdóname, sálvame, y dile: yo quiero que tú me salves y me hagas nuevo. Y Él lo va a hacer. No porque nuestra oración es una fórmula, pero porque Él está esperando que alguien confíe en Él y solo en Él. Y quizá tú ya has experimentado su perdón, pero reconoces que hay cosas, como Pablo, en las cuales tú te recargas constantemente. Sean cosas buenas, cosas malas. Te estás apoyando en esas cosas y la vida es así, como que apoyándome en esto y en aquello, y tratando de servir a Jesús. Y lo que Jesús te está invitando a ti, creyente, es: salgamos a su encuentro. Jesús es suficiente. Jesús es más que suficiente. Señor, te doy gracias en esta tarde por lo bueno que has sido, por lo bueno que eres, por lo fiel que eres. Te doy gracias porque en ti tenemos un mejor altar, un perfecto Salvador, un Señor soberano, intercesor, permanente. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, yo quiero que me perdone, yo quiero comenzar a seguir a Jesús el día de hoy? Si eres tú, levanta la mano ahí donde estás. Amén. Y así, con tu mano levantada, simplemente en tus propias palabras dile: Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Confío en ti como el único Salvador. Señor, perdóname por haber vivido para mí. Ahora yo quiero vivir para ti. Yo creo que tú pagaste mis pecados en la cruz. Yo creo que tú, Señor, hiciste lo suficiente, y confío en ti. Dile con tus propias palabras: Señor, te confieso como el Señor de mi vida. Con tu propio corazón, que no sean palabras repetidas. Simplemente habla con Él en este momento y dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi todo. Y si tú ya, como creyente, hijo de Dios, has estado batallando porque hay cosas en las cuales te recargas,
pero reconoces que necesitas agarrarte de Cristo el día de hoy, ¿por qué no también levantas la mano y en tus propias palabras le dices: Señor, me agarro de ti el día de hoy. Señor, me agarro de ti el día de hoy, y el día de mañana cuando me levante, ayúdame a agarrarme de ti. Oh Señor, y dile en tus propias palabras: Señor, yo dejo atrás, y ponle un nombre, dejo atrás esta cosa, dejo atrás esta cosa en la cual confío, mi trabajo, mi economía, dejo atrás. No es que lo desprecie, pero ya no me voy a apoyar en esa cosa, me apoyo en ti. Si es un pecado, arrepiéntete de ello. Dile: Señor, me arrepiento por haber refugiado en esa cosa secreta. Perdóname, confieso mi pecado, necesito tu perdón, Señor. Y empieza a darle gracias por quien es Él, empieza a alabarle, empieza a adorarle con tus propios labios. Dile: Señor, tú eres suficiente, tú eres bueno, Señor, tú eres Salvador. Jesús, tú eres mi todo. Gracias, Señor. Vamos a levantarnos, levantar nuestras manos, levantar nuestras vidas al Señor. Y mientras el equipo de alabanza empieza a dirigirnos, vamos a responder a Él con fruto de nuestros labios, ofreciéndole no solamente nuestro canto, sino nuestras vidas, y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi todo, aquí está mi corazón, aquí está todo, Señor, te lo entrego. Enséñame en este año a no solamente confiar en ti en los momentos importantes o los fines de semana, sino enséñame a agarrarme de ti en medio del trabajo, en medio de los estudios, en cada momento de mi vida, en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestra voz y alabarle. Acércanos a ti, Señor.